Saludos amigos de YouTube, continúa el torneo Goldmoney Asian Rapid y el día de hoy se jugó la gran final, se jugó el primer set entre Vladislav Artemiev, el joven gran maestro ruso, contra el gran maestro armenio Levon Aronian. En las dos primeras partidas previas a esta tercera habían hecho tablas, por lo que en esta tercera partida eran las últimas blancas de Levon Aronian y tenía que buscar ahí jugársela a ganar, ¿no? Por su parte, Artemiev de negras tenía que buscar aguantar y ahora sí buscar sus posibilidades en la cuarta y última partida con las piezas blancas. El ritmo de juego es 15+10 y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Aronian, D5, caballo F3 y alfil F5. Ya empieza por ahí Vladislav Artemiev a jugar sus aperturas sin teoría. Le gusta jugar todo este tipo de aperturas que no tengan tanta teoría. C4 de Levon Aronian y E6. Sostiene ese peón en D5. Caballo C3, presión adicional sobre el peón en D5 y caballo F6. Caballo H4 ya busca ganar la pareja de alfiles. Alfil G6 y dama B3 aquí de Levon Aronian. Busca castigar el desarrollo temprano de ese alfil de C8. Ahora el peón en B7 ha quedado sin defensa. Y bueno, aquí juega caballo C6 Artemiev. Y después de la jugada caballo C6 podemos concluir que la apertura de Artemiev ha sido un completo fracaso. Normalmente esta jugada caballo C6 es inducida por el blanco dando un jaque en A4, como sucede en la apertura de Ragozin. Y ahora vamos a volver a la jugada 2 para mostrar rapidísimamente cómo se puede dar esta posición tras la jugada caballo F3. Aquí en caso de que el negro juegue con caballo F6, tras C4, E6, caballo C3 y alfil B4 ya tenemos la apertura de Ragozin. Y aquí una de las líneas principales es jugar con dama A4, provocando la jugada caballo C6, ¿no? Tras dama A4 vemos que hay un doble sobre el rey, también el alfil en B4, así que única caballo C6 para defender ese alfil en B4. Fíjense cómo aquí el blanco ha gastado un tiempo para inducir esta jugada caballo C6, cuya idea es que el negro bloquee su peón de C para que no pueda luchar en el centro con la típica ruptura C5. Bien, ahora sí vamos a saltar a la partida. Ahora, si vemos como en esta posición, pues el negro ha sido forzado a jugar con caballo C6, ¿no? En la otra línea que vimos anteriormente, pues esta jugada se induce, ¿no? El blanco tiene que gastar un tiempo y aquí al contrario, ¿no? Aquí el blanco ha ganado un tiempo sobre ese peón en B7. C por D5. Vemos que también tras la jugada caballo C6, pues hay un poco de presión sobre el peón en D4, ¿no? Así que Aronian come en D5 para evitar que el negro le come en C4. E incluya la presión de la dama también, ¿no? Sobre ese peón en D4. Vemos que aquí caballo por D4 sería un error garrafal. Tocando la dama en B3. Tras dama 4 jaque. Es un doble sobre la dama y sobre el rey, perdón, y el caballo en D4. Si te tapas de caballo, pues simplemente D por C6, ¿no? Así que C por D5 ya induce el E por D5. Ahora sí la influencia de la dama sobre el peón en D4 ya no existe y simplemente E3, ¿no? Sosteniendo ese peón en D4 y alfil B4. Tras alfil B4 entramos en una posición tipo Ragozin. Por eso mostré la otra línea en la jugada 2. Devolví y mostré esa línea para hacer una comparación, ¿no? De las dos posiciones, viendo las diferencias y desventajas de haber jugado en el otro orden de jugadas. Aquí ya caballo por G6 de Aronian, que ya se asegura de ganar la pareja de alfiles. H por G6 y alfil D2, rompiendo esa clavada. Enroque corto y alfil D3. Torre 8, torre en la columna semiabierta. Enroque de Aronian y alfil por C3 de Vladislav Artemiev. Muy peligroso para Artemiev entregar sus dos alfiles. Aquí va a jugar dos caballos contra dos alfiles en una posición semiabierta que en cualquier momento se puede abrir y va a ser muy difícil para Artemiev resistir la posición, ¿no? Ahí aguantar. Tras enroque quizás pudo haber jugado con alfil F8 simplemente, ya que el peón en B7 no se lo puede comer a Aronian, ya que permite la fuerte jugada caballo B4, ¿no? Apoyado por este alfil en F8.
ganando un tiempo sobre el alfil en D3 tras alfil E2. Sería la jugada torre B8 tocando la dama. Vemos que ese caballo hace muy buena labor, dominando casi todas las casillas de escape de la dama, así que prácticamente única dama por A7. Y tras torre A8, la dama tendría que regresar otra vez a B7 y torre B8, ¿no? Aquí como mínimo se llevaría las tablas, ¿no? Así que quizás era mejor ese alfil F8 por ahí. Pues él comió en C3 y alfil por C3 de Aronian. Ahora sí que se amenaza comer en B7, ya que caballo B4 ya no es posible debido al alfil en C3. Así que torre B8 aquí de Artemiev defiende su peón. Y torre 1 de Aronian. G5, una pequeña imprecisión por ahí de Vladislav Artemiev. Quizás tras torre 1 debe haber jugado con caballo E7 para meter un C6 y poner una cadena de peones bastante sólida, ¿no? Y defender muy bien sus peones. También este caballo puede recolocarse a la casilla en F5 y también, ¿por qué no?, en algunas otras líneas puede romper con C5. Le da paso, ¿no? Ya prácticamente ese peón de C. Por ejemplo, tras F3, jugar con caballo F5 y hay presión sobre E3. Bueno, aquí juega G5 y F3. Buena jugada de Aronian, le quita la casilla N4 a ese caballo en F6 y también en algunas líneas pues puede expandirse en el centro con E4. Dama D6 y A3. G4, que aquí quizás puedo haber jugado con B5 Artemiev para expandirse por ahí en el flanco de dama. Hay algunas ideas como B4, A5 y B4, por ejemplo tras dama D1. Por cierto, aquí no puede comer en B5, ya que tras la jugada 6 pues perdería muchísimo material, ¿no?, debido a la clavada. Así que dama D1. Y tras A5, por ejemplo, torre 2 y B4 ahí con la expansión en el flanco de dama, ¿no? Un poco de contrajuego. El problema de G4 es que empieza a abrir el flanco de rey y la verdad que aquí el blanco está mucho mejor en el flanco de rey. Ya tiene prácticamente la mayoría de sus piezas apuntando hacia el flanco de rey y se va a venir un ataque bastante fuerte contra el rey de Artemiev. Dama D1 y G por F3. Otra pequeña presión por aquí de Artemiev. Como les digo, él está abriendo el flanco de rey y es donde se le va a venir todo el ataque. Aquí tras dama D1 había que jugar con G3 e intentar mantener la posición cerrada tras G por F3. El problema es que acelera la movilización de las piezas del flanco de rey del blanco. Le permite a Aronian de inmediato pasar la torre por la tercera al ataque. Tras G por F3, torre por F3, buena jugada de Aronian. Ya veré por ahí con torre H3 y metiendo presión a través de la columna H. Torre 6 y alfil F5. Toca esa torre. Torre 7 y torre F1, ¿no? Ya de a poco se va viendo la presión a través de la columna F y en el flanco de rey del negro. Torre 8. Mete presión sobre E3 y dama E1, ya defiende su peón y también tiene ideas de venir con dama H4, ¿no? En combinación con torre H3 va a ser peligrosísimo para el negro. Caballo E4 y aquí dama H4 de Aronian, ¿no? Ya viene amenazando ese torre H3 y es peligrosísimo para Artemiev. Juega G6 aquí Artemiev, que quizás ya era necesario jugar con dama H6 y entrar en un final peor para él. Aquí debió haber jugado con dama H6 en esta posición tras el cambio de damas. G por H6 y alfil por E4 viendo el ataque sobre el peón en F7. Aquí comer de peón en E4 no sería posible, ya que permite la jugada torre G3, fortísima jugada. En caso de que el rey se venga F8, D5 es un cañonazo. Y es que vemos que eliminamos al defensor de la casilla en B4. Este caballo se va a tener que retirar. Se viene al alfil B4 con una clavada brutal. Así que tras el jaque, en caso de que el rey se venga H7, igualmente D5 sigue siendo muy fuerte aquí en esta posición. Se merece un torre G7 jaque, que ya es mortal. Así que caballo D5 cerrando la diagonal. Pero aquí se puede comer en E5, torre por E5 y torre por F7. El rey se retira a H8 y torre G7 con mucho dolor. Todas las torres en séptima iban a barrer con todos esos peones. Igualmente, tras el jaque en G3, si el rey se viniera a H8, por ejemplo aquí en esta posición, seguiría igualmente D5 ahora con jaque, caballo E5 y torre F6. Y aquí tras rey H7 transpondríamos a la otra línea con alfil por E5, torre por E5, torre por F7, rey H8 y torre G7, con una posición ganadora para el negro. Así que tras alfil por E4,
La mejor jugada que tienen aquí las negras es comer de torre en E4, permitir la entrada en F7 y comer en E3. Tras torre por C7, aquí el blanco por supuesto que está mucho mejor, pero podría tener algunas posibilidades el negro, ¿no? De aguantar por ahí de milagro casi, ¿no? Pero pues es un final, ¿no? En el que hay ciertas posibilidades. Tras G6 que jugó Artemiev, le permite la potentísima jugada aquí a Levon Aronian, torre H3, amenaza mate en H8, única para evitar el mate es dama F6, que cubre la casilla en H8 y además ofrece el cambio de damas, así que hay tensión entre las damas. Pero aquí, fuerte jugada de Aronian, dama H7 jaque, ¿no? Se aparta del cambio de damas, ya no hay tensión ahora entre esas damas, obliga a rey F8 y tras alfil por E4, ya no tiene la intermedia Artemiev, dama por H4, ¿no? Y es un ataque a la descubierta sobre la dama en F6 y tras alfil por E4 se termina rimiendo Vladislav Artemiev, ¿no? Al final de cuentas, en la cuarta y última partida hicieron tablas, por lo que Levon Aronian se lleva la ventaja en este primer set de la final del Gold Money Asian Rapid. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.